Más a una clase del curso virtual de evaluación y manejo de duelo. Hoy vamos a estar hablando referente a cómo se vive el duelo, sus etapas principales y algunas facetas que es importante profundizar dentro de la semana 1 que vamos a estar estudiando. Antes de iniciar, quiero que por favor te plantees las siguientes preguntas y por favor nos compartas tus respuestas a través del foro de la temática que tenemos habilitado durante este módulo. Quiero saber tu respuesta frente a qué es el duelo, qué y cómo y cuándo intervenir. Usualmente estamos dando una categoría de enfermedad a un proceso natural y qué cambios naturales están produciendo y cómo están afectando el duelo. Esto también es importante tener en cuenta y qué has escuchado o qué has conocido en los últimos años de las investigaciones al respecto. No olvides compartir tus respuestas dentro del foro de la semana. Dentro del foro de la semana, pues vamos a nutrirnos y vamos a hacer un pequeño debate frente a las preguntas que te acabo de plantear en esta diapositiva. Este cuadro que te quiero mencionar y te quiero compartir pertenece a las investigaciones de Nomen del 2007, donde plantea los modelos por fases o qué es lo que usualmente pasa durante unas fases de elaboración de un duelo. Si te das cuenta, es una revisión cronológica desde 1994 con investigaciones de Lindemann hasta las investigaciones de Martoshito de 1985. Y vamos a arrancar hablando fase por fase y qué se presentaba en esa fase y cómo la ciencia y la investigación ha demostrado que no solo ocurre una sintomatología, sino que pueden ocurrir más. Dentro de la investigación de Lindemann se planteaba que una persona cuando inicia una fase de duelo solo presenta fases de shock e incredulidad, aflicción y depresión aguda y reorganización. Ya sobre 1961 se mantienen las fases ya mencionadas, pero se agregan dos fases nuevas, que pueden ser fases de aceptación, en algunos casos cuando son los duelos elaborados, o cuando puede ser un duelo no elaborado, una cólera, ira y protesta. Las fases o las investigaciones de Kubler y Ross de 1972 nos agregan que las fases se llegan a mantener, sin embargo, las investigaciones de Kubler mantienen o descubren que hay una fase más marcada de la negación, hay una fase más marcada también de la negociación, que comparte, digamos, de manera opuesta a las investigaciones de Parkes de 1972, que planteaban aspectos de la insensibilidad para sentir, anhelo para buscar al otro, desesperanza y angustia y ansiedad y reorganización. Es importante agregar dentro de esta fase cómo se empieza a dar importancia en las investigaciones de Parkes a lo que son los componentes emocionales. Horowitz en sus investigaciones resalta y retoma algunos conceptos que Parkes había olvidado y era como la negación y la aceptación como otro proceso. Investigaciones como las de Davidson y las de Baldwin entre 1979 y 1980 arrojan resultados muy similares, dando una pequeña diferencia en los componentes de la desesperanza, pero que igualmente las investigaciones de Martoshito vuelven a resaltar, donde Martoshito define que dentro de una fase del duelo ocurren las siguientes etapas: shock e incredulidad, anhelo de búsqueda del otro, desesperanza y angustia, o también conocido como ansiedad, la identificación con el fallecido, cólera y protesta, desorientación y reorganización. Cabe aclarar que muchas de estas fases pueden llegar a cambiar dependiendo de cómo esté la persona, el momento del fallecido, la edad, el motivo, si hubo proceso para el duelo o no, en todos estos sentidos. De manera general, vamos a encontrar dentro de la literatura que te he compartido en el aula, lo que nos comparten los demás profesores o las diferentes investigaciones que se hablan de diferentes tipos de muerte. Pero para poder dar una mayor síntesis a todo lo que vamos a hablar durante el curso, vamos a hablar de 10 tipos de muerte que pueden darse. A, el tipo biológico; C, la psicológica; y C, la sociocultural. Esos tres componentes vamos a definirnos por cómo pueden ocurrir diferentes fases de muerte y cómo esto puede llegar a cambiar la etapa
o la forma de abordaje del duelo. Al hablar de muerte biológica, ¿qué ocurre durante una muerte biológica? Tenemos que siempre revisar cómo fue la muerte del fallecido y cómo fue el momento de enterarse la noticia, los dolientes. Por ejemplo, en los tipos de muerte repentina, usualmente vamos a encontrar que ocurre, como dice su nombre, de manera abrupta, no es esperada, y el cuerpo usualmente tiende a presentar cambios de manera inmediata, como puede ser el sistema nervioso, los sistemas cardiovasculares, el sistema respiratorio, y la rigor del cuerpo va a presentarse que va a ser tardío, intenso, largo. Esto podemos evidenciarlo, por ejemplo, en un ataque cardíaco inminente o abrupto, donde los dolientes no esperaban dicha noticia o, por ejemplo, cuando ocurre una muerte violenta en un tipo de un accidente. Con larga agonía vamos a tener en cuenta, por ejemplo, los tipos de muerte por enfermedades crónicas, donde usualmente también se da un deterioro en la parte física, un deterioro en la parte química y además de eso empieza a darse procesos de debilitamiento, empiezan a haber deterioros precoces previo a la muerte y también en procesos de convulsiones debemos tener en cuenta por qué puede ocurrir. En el caso de con larga agonía, podemos hablar de algunas etapas del cáncer, donde algunos cánceres son crónicos, pueden ser tratables, pero en la actualidad no hemos encontrado algún tipo de cura. En el tema de convulsiones podemos encontrar enfermedades, fiebres altas mayores a 39 grados, podemos encontrar etapas de epilepsia, podemos encontrar, por ejemplo, intoxicaciones por algún tipo de sustancia, como puede ser sobredosis, parálisis por algún tipo de enfermedad, lesiones nerviosas en el tema, por ejemplo, de algún accidente, un trauma craneoencefálico en alguna parte, por ejemplo, una enfermedad paralítica o cuadraplégica debido a un accidente, en todos estos sentidos. Dentro de la muerte psicológica que podemos encontrar o cuáles son las claves para su identificación. Al hablar de la muerte de eutanasia, por ejemplo, es una de las más reconocidas teniendo en cuenta que la persona debe realizar el proceso de fallecimiento previo a, muchas veces en la muerte psicológica las personas deciden tomar la decisión, pero usualmente psicológicamente o más que psicológica, socialmente, no llega a ser aprobado. Es importante tener en cuenta qué posición tenemos en Colombia frente a la eutanasia y dar una pequeña definición sobre lo que se define por lo mismo. Al tener en cuenta qué es la eutanasia, lo vamos a definir como una muerte asistida o también conocido como muerte digna. Este concepto puede cambiar dependiendo de las creencias que tenga la persona doliente versus la persona que desea dicho tipo de muerte. En Colombia, las entidades que aprueban estos procedimientos hasta el momento son la Corte Constitucional y quienes pueden pueden practicarse la muerte asistida, personas mayores de edad y personas que tengan diagnósticos de enfermedades terminales y que tengan las capacidades volitivas, es decir, de voluntad para llegar a expresarlo durante determinado tiempo. ¿Cuál es el procedimiento para esta práctica? Al hablar de este procedimiento, se debe tener en cuenta la voluntad expresada por el paciente por un determinado tiempo, que acá es lo más recomendable en caso de que llegamos a tener un paciente con esta sintomatología, es que se haga una valoración psicológica, una evaluación de salud mental de la persona y demostrar que no es por una situación abrupta o inmediata que presentó la persona. El médico va a determinar, además del médico, un comité, la enfermedad terminal y esto, como venimos diciendo, se va a revisar dentro de un comité, van verificando la información, se reitera nuevamente la voluntad del paciente y se hace fases de aplicación del tratamiento. Esto es importante tenerlo en cuenta debido a que a nivel legal la eutanasia, Colombia es uno de los países que puede presentar eutanasia activa y suicidio asistido. En este mapa mundial, como te vengo mostrando, muchos países todavía tienen en tabú dichos temas y hay países donde, por ejemplo, como en Estados Unidos, en Australia, donde en algunos estados llega a ser permitido, y los países donde hay un suicidio asistido, como puedes ver, son muy pocos. En este momento solo se reporta al 2020 países como son Suiza.
Dentro de los datos encontrados o publicados por esta cita, aclara lo siguiente. La eutanasia activa se define como alguien que provoca la muerte de un enfermo por voluntad de éste, y suicidio asistido es que el enfermo se suicida con la ayuda de otra persona. Vamos a hablar de las muertes psicológicas. Muchas muertes sociológicas, disculpen, podemos presentarlas que se llegan a dar como parte de un ritual o fase o terminación de una etapa, por ejemplo, la fase de pasar de adulto de adolescente a adulto, en algunos casos, como pueden ser las culturas judías, donde hay unos determinados ritos para definir la etapa, un poco más latinoamericano, más